Muchas gracias, muy buenos días tengan todas las personas que hoy nos acompañan. Agradezco la gentileza de la invitación para participar en este seminario del Instituto Nacional de Salud Pública a través de la invitación generosa que hiciera el doctor Celso Ramos, a quien le reitero mi agradecimiento. Y damos inicio a una perspectiva desde la visión no solamente temática neurobiológica de una condición que implica cambios importantes en esta transición de las distintas etapas de la vida, sino también en un vínculo que es la perspectiva de la divulgación del conocimiento, asumiendo que en esta audiencia pues existen no solo profesionales, sino es un evento abierto a toda la comunidad, a todo el público, y por ello creo que la transdisciplina, en este caso la responsabilidad que tenemos de tocar temas de interés público, pero desde una perspectiva de la empatía y en una comunicación coloquial con nuestra comunidad. El índice a desglosar en esta sesión será sobre el deterioro cognitivo, algunos aspectos conceptuales, la vinculación con la neurodegeneración a propósito de la condición de Alzheimer y la narrativa, tanto científica como sociocultural, que circunda en este escenario. Esta presentación no representa conflicto de intereses de ninguna índole y ninguna de los contenidos fue realizado a través de inteligencia artificial o sistemas derivados de ChatGPT. Rodrigo, te voy a Sí, interrumpir un segundo nada sí, más adelante, sí. para informar a quien nos está escuchando que vamos a aceptar preguntas y comentarios en el chat, o si lo pueden hacer en el transcurso de la presentación o al final del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, pertinente el comentario. Gracias, Celso. Damos continuidad. Esta imagen central que representa la porción media de la Capilla Sixtina para los críticos de arte involucra la expresión creativa de dónde surge el intelecto, la conciencia y la función cognitiva. Y esto representa de alguna forma la vinculación con que la creación del hombre pues está relacionada con la creación de estos procesos conscientes, y en este escenario pues el sistema nervioso, el cerebro ocupa un lugar fundamental sin entrar en una deliberación sociocultural del rol de la teoría cardiocéntrica que va a seguir prevaleciendo en todas las culturas a propósito del centro de las emociones, de los sentires y los pensares incluso. Esta perspectiva se complementa con la conexión de el contacto con el ser humano, la creación del hombre. No obstante, no hay un contacto directo entre el índice del humano con la figura de la divinidad, en donde está representada finalmente la autonomía, el libre albedrío, la capacidad de elección, la capacidad de toma de decisiones. Y estos procesos, tanto intrapersonales como interpersonales, son los que han configurado en el curso de la historia, desde la filogenia, comparado con otras especies, hasta la ontogenia, en donde vamos desarrollando nuestra propia estructura, que ha transitado en el mundo de los datos y de la información hacia nuevos códigos de identidad biométrica que son los que nos definen en esta diversidad y en esta heterogeneidad. El cerebro finalmente es como una huella digital. Todas las huellas se parecen, pero cada cerebro es único, cada cerebro es distinto, es diferente, y es lo que nos da la identidad y es lo que nos permite a su vez interrelacionarnos en un escenario de carácter sociocultural, buscando una coexistencia pacífica a pesar de nuestras diferencias, que ese es el reto más importante. Necesariamente hay que remontarnos a la evolución darwiniana, en donde las condiciones en las cuales se puede presentar este proceso evolutivo desde la primatología puede, a través de la imitación y de muchos procesos de aprendizaje, vincularse entonces con lo que denominamos como el escenario de los dominios cognitivos, en los cuales guarda un rol fundamental la memoria a corto y a largo plazo, para hablar como de la categorización más frecuente y más común, pero entran también en escena otro tipo de elementos: la conciencia, obviamente, la capacidad de atención, concentración, juicio, capacidad de abstracción, emoción, lenguaje como un punto fundamental distintivo.
que se configura a su vez en una serie de redes neuronales que guardan un patrón de especificidad como si fuesen los vecindarios neuronales a partir de los cuales adquirimos cierto tipo de habilidades más especializadas. También es reconocido en esta imagen de la cima de los huesos en el norte de España, en Burgos, en donde la historia evolutiva, los estudios antropológicos han definido cómo hay una correlación entre el aumento del volumen craneal o la capacidad craneal con el volumen del cerebro y con el desarrollo de estas habilidades cognitivas, especialmente en algunas zonas más novedosas en esta evolución filogenética, como es el caso del lóbulo frontal. No obstante, si ustedes observan, el volumen craneal del neandertal era mayor incluso que el del sapiens, lo que habla de que el volumen como tal no es todo, sino el desarrollo cualitativo de la condensación de estas redes en las que transitamos de 3 a 6 capas corticales y transitamos también a un escenario de múltiples conexiones en estas redes funcionales neuronales que se encuentran distribuidas particularmente en la corteza cerebral. Cada uno de estos elementos configura los escenarios en donde se da el desarrollo de estas habilidades cognitivas, que por mucho tiempo la caja de las joyas pues estuvo oculta al conocimiento como tal. Esta imagen de las momias en Egipto demuestra claramente cómo se hacía un orificio en la parte de la base del frontal, como hacemos cirugía base de cráneo para extraer un tumor hasta la fecha, y se removía el cerebro. El cerebro era un enorme desconocido, no servía para nada, no se tenía la correlación funcional. En cambio, el corazón sí era muy importante para pasar a la otra vida. El mismo Leonardo da Vinci traza una coordenada en donde ubica el senso comune, adjudicando ya como una función primaria que residía en el cerebro y en esta caja que no teníamos todavía un conocimiento más amplio y que no había impresionado tanto como el caso del corazón, que tenía un automatismo y que podía ejercer cierta influencia desde la perspectiva filosófica, religiosa, cultural, en las diferentes teocracias que se han distribuido en el mundo. Estudios más contemporáneos han identificado no solamente el rol evolutivo en volumen del lóbulo frontal, sino también de algunas otras partes como el cerebelo. Y de esta forma el cerebelo se integró a lo que denominamos como los sitios de relevo cognitivo. De ahí se fortalece la evidencia de que el gatear o desarrollar determinado tipo de actividades motrices funciona como un relevo cognitivo por el cual es importante mantenerlo en la perspectiva de lo que comentaremos al final como la reserva cognitiva y las estrategias de rehabilitación cognitiva. Es importante advertir que las neuronas no nacieron en la parte superficial como ocurre ya en un cerebro maduro. Hay un momento en la etapa evolutiva en donde el cerebro es liso, en donde se va formando de manera gradual y en donde a partir de lo que denominamos las células progenitoras neurales, conocidas como las células madre neurales, que se encuentran en zonas o nichos, particularmente alrededor de unas cavidades donde hay líquido, representan una serie de pasos en donde primero se da una diferenciación, después se da un proceso migratorio en el cual vamos identificando que de tener un cerebro liso, gradualmente desde la etapa fetal, se va convirtiendo en un cerebro rugoso que tiene surcos y circunvoluciones. Es de este hecho de donde deriva el concepto de los surcos del olvido a propósito de la temática central, en alusión a una reflexión que había hecho don Santiago Ramón y Cajal, que decía que conforme avanza el tiempo y la edad, pues así como se arruga la piel, también se arruga el cerebro. Y estas arrugas del cerebro, no obstante, van evolucionando en un proceso natural hasta la vida adulta, también pueden aumentar de forma muy importante y ser responsables del deterioro cognitivo. Curiosamente, esas arrugas, pues no las vemos en el espejo como las arrugas de la piel, sino que otros se dan cuenta de nuestras arrugas cognitivas cuando empezamos a olvidar, cuando tenemos confusiones, cuando nos desorientamos y cuando perdemos la ubicación. Estos elementos de las redes neurales
que funcionan como una red social muy eficiente, en donde primero llegan a este vecindario neuronal, algunas neuronas, después se van en esta imagen que es de cultivo, se van enlazando, se van dando like, se van reconociendo y permite que a través de un proceso altamente dinámico, el sistema neuronal vaya estableciendo redes y conexiones, lo que determina que estas habilidades cognitivas no necesariamente están representadas por el número de neuronas en sí mismo, sino por el número de conexiones dendríticas que existen y que van formando en el curso de la existencia, que es lo que vamos denominando a su vez la reserva cognitiva. Cada uno de estos elementos nos lleva a identificar los vecindarios neuronales en este jardín, o como denominaba don Santiago Ramón y Cajal, que hablaba de las mariposas del alma en una alusión a las neuronas y que formaba parte de todo su patrimonio que ahora tenemos acceso a él sobre sus dibujos y la influencia que esto tiene en la cultura científica y en el entendimiento de la cognición humana. En esta imagen de una publicación en Neurociencias identificamos cómo se dan estas ramificaciones dendríticas en un análisis experimental en roedores en un grupo control. ¿Qué es lo que ocurre cuando se protegen estos sistemas? ¿Y qué es lo que ocurre en el modelo de la enfermedad de Alzheimer, donde se van descarapelando, para decirlo en términos coloquiales, o se van disminuyendo estas ramificaciones dendríticas que son como las espinas en un tallo que disminuyen esta capacidad de conexión en términos de la evolución? Cuando hablamos de la evolución, pues hay que hablar de los ciclos y dentro de ellos es muy importante desde la planeación pregestacional, como ahora lo hace o lo postula la salud pública, la etapa gestacional, en donde se dan momentos que se han denominado críticos, que junto con la adolescencia y la etapa del adulto joven van determinando cómo se van reconfigurando muchas de estos patrones de las redes neurales para llegar al cerebro adulto, en donde se encuentran ubicadas ya las redes que nos van a acompañar el resto de la existencia. No obstante, ahora reconocemos que la teoría neuronal tenía una limitante en términos de la regeneración, puesto que ahora sabemos desde hace unos 15 años que existen posibilidades de nichos de células progenitoras aún en el cerebro adulto, lo que abrió también las posibilidades de discusión acerca de estos procesos regenerativos. El hablar de la historia natural es un ciclo que asumimos como parte de nuestro propio ecosistema, el ecosistema biológico en conexión con otros ecosistemas. Y la senescencia representa, como las estaciones ambientales, una etapa que no solamente requiere de atención desde la perspectiva individual, sino también desde la salud colectiva. En cierto modo, representa a su vez una transición demográfica, puesto que ya no somos una comunidad o un país o una sociedad de jóvenes, sino que hemos transitado gradualmente a que esto que por mucho tiempo lo llamamos la pirámide poblacional, pues ya no guarda ese formato. Y la perspectiva es que cada vez tendremos mayor cantidad de adultos de la tercera edad, con todas las implicaciones que una transición demográfica entra en el escenario de lo que es la transición epidemiológica. En términos de mercado, incluso la industria lo ha visto como el mercado de la tercera edad, a propósito de que existirán nuevas necesidades, nuevas ofertas, y la condición vinculada al sistema de salud individual y colectiva requerirá de estos nuevos hallazgos, particularmente porque ha habido cambios en la expectativa de vida, en la esperanza de vida. Tenemos vacunas, tenemos tratamientos, tenemos antibióticos a pesar de la amenaza de la resistencia, tenemos recursos en la infraestructura que ha permitido que de esta sobrevida donde el individuo moría en una etapa muy joven, se haya modificado a una expectativa mayor para las mujeres que para los hombres en diferentes países, tomando en cuenta no solamente las variantes biológicas, sino lo que denominamos
las determinantes sociales en salud que son fundamentales para que esto pueda mantenerse en este patrón. Y esto es lo que ha dado lugar a que existan nuevos elementos que hablan de la evolución cognitiva vinculada a su vez a un elemento que es como todavía más antiguo en la evolución filogenética, que es la emoción. Finalmente, la emoción y la cognición consolidan una unión muy estrecha que fue propuesta probablemente desde el primer concepto de Darwin a propósito de lo que denominamos la resiliencia biológica en términos adaptativos y que fue evolucionando, como ven, las señalado por diferentes autores, en una mayor comprensión referente a que si fue primero la emoción y la cognición o si es un proceso reactivo, hasta llegar a lo que denominamos el sistema límbico, las implicaciones que esto tiene para las emociones, el comportamiento y la conducta, y la vinculación que existe con las funciones cognitivas y la capacidad de toma de decisiones, hablando de la flexibilidad cognitiva y las funciones ejecutivas. Esta imagen más reciente de una resonancia funcional de la profesora Rebecca Sachs en el Tecnológico de Massachusetts describe claramente cómo ahora tenemos otros recursos que nos permiten identificar lo que llamamos la empatía y la sincronización cerebral. Una madre que está dando un beso a su bebé y en donde se identifican zonas de activación simultáneas que más o menos coinciden topográficamente. Es como si tuviéramos nuestro propio sistema de Wi-Fi y es la percepción que tenemos acerca del otro, que por un lado nos describe la empatía emocional, sentir que siente el otro, pero por otro lado también pone en escena la empatía cognitiva, es decir, tratar de discernir por qué el otro está sintiendo lo que está sintiendo. Y en este escenario es en donde ha habido cambios no solamente bioquímicos en un proceso que la neurobiología ha analizado como la maternalización cerebral, en donde una madre gestante procura un nido limpio, lo prepara, vigila que esté en un sitio seguro, libre de depredadores, incluso de las amenazas ambientales. Y es cuando el cerebro empieza a pensar en sus crías, ya no piensa en su propia subsistencia, y es cuando se inicia la vinculación con una serie de elementos bioquímicos que fortalecen nuestros vínculos afiliativos, fortalecen el apego, fortalecen la estabilidad emocional. Recientemente ha sido publicado que también esto se ha estudiado en el seguimiento que se ha hecho en el caso del cerebro de una mujer embarazada, en donde se notan parte de estos cambios y se identifican cómo algunas zonas del cerebro pueden disminuir su volumen para privilegiar otras zonas en donde conjuntamente con el aumento de las concentraciones de diferentes hormonas propias de este neurodesarrollo, que se termina con este aumento de concentraciones muy altas en la etapa final del embarazo que precede al parto, y se complementa con estas imágenes de cómo hay un aumento en lo que son las zonas o tractos corticales que requieren también de tomarse en cuenta como parte de esta historia natural y la evolución. ¿Cómo percibimos el relevo y el discernimiento de la cognición y la emoción? Señalemos un ejemplo muy puntual y muy básico. La percepción que tenemos sobre un estímulo ambiental puede llegar como tal a través de las vías sensoriales, definirse su ruta y características en el tálamo, que es como una aduana que percibe las características del entorno ambiental, y registrarse esa información en la corteza especializada correspondiente. De ahí puede integrarse al sistema de archivo y de esta forma consolidar dos rutas que son fundamentales: la capacidad de almacenar información, pero también la capacidad de evocar esa información que forma parte de los escenarios de la memoria. Una ruta alterna es cuando esta información hace un relevo emocional, lo que implica el rol de una zona topográfica que denominamos la amígdala, y cómo este relevo emocional de igual manera puede quedarse consolidado en la memoria.
es cuando hablamos de cómo una experiencia lúdica puede ser más eficaz en términos de aprendizaje y memoria que el aprenderse las tablas o a una ecuación matemática con los métodos tradicionales, eventualmente frívolos e incluso ocasionalmente hostiles. Por un lado, sitúa cómo el aprendizaje lúdico es una expresión sustentada en una experiencia positiva, emocional. Pero tenemos la otra vía alterna, que es el caso de una experiencia negativa, en donde una persona que fue víctima de una condición de violencia o de vivir en una guerra, por ejemplo, también esa información queda muy consolidada en la memoria. Y por contrario, no la puede olvidar, porque el recordarla le está generando una alteración desde el punto de vista emocional. Eso es lo que denominamos el síndrome de estrés postraumático, y que configura dos escenarios a propósito de la relevancia de la cognición y la emoción. El aprendizaje no solamente es la retención y evocación de información, sino que eventualmente también es activar nuestra capacidad para olvidar, para desaprender, o como han denominado los antropólogos, para decolonizar, lo que implica movilizar desde etapas previas, generaciones previas, un aprendizaje que ha quedado en el curso del tiempo. El tiempo, cronos como tal, puede ser motivo de expresiones de una serie de condiciones, tanto de esta historia natural como de la historia patológica. Esta es la percepción de este proceso de senescencia, en donde Monet gradualmente empieza a perder la vista por el desarrollo de cataratas, y hay quien ha pensado que también es por deterioro cognitivo. Y uno de sus bocetos más originales, conocido en el mundo del arte, es el puente japonés. Vean ustedes la expresión cuando lo pintó a los 59 años y cuando siguió pintando ese mismo boceto conforme fue avanzando la edad. Estos cambios configuran escenarios para que Alzheimer, Alois Alzheimer, que estuvo en el hospital psiquiátrico en Frankfurt como asistente médico y posteriormente como responsable de un área de un laboratorio. Describió dos casos en particular, pero el más reconocido fue el de la señora Augusta, en donde en la zona en amarillo podemos identificar cuáles son las respuestas que ella presentaba, casi como si estuviéramos aplicando un mini mental, que es una prueba rápida de escrutinio de la función cognitiva. Esta descripción la llevó también al análisis histopatológico, en donde diseñó en sus dibujos lo que se llamó los ovillos neurofibrilares, que correlacionaron no solamente una entidad clínica diferente a la senescencia natural del cerebro, sino a una fundamentación estructural de carácter histopatológico que su profesor Kraepelin le reconoció el crédito y lo propuso entonces como la enfermedad de Alzheimer. Básicamente existen diferencias fundamentales no solo en la parte macroestructural, sino en la microestructura, en donde estas placas o marañas neurofibrilares que ahora hemos descrito más como una forma de acumulación de proteínas anormales, lo que ha abierto el escenario en las enfermedades neurodegenerativas a lo que denominamos las proteinopatías. Es como si se empieza a acumular la basura en el traspatio de las neuronas, ya no hay limpieza de esos residuos, y esto empieza a generar cambios funcionales y cambios estructurales, lo que tiene una repercusión pues no solamente en la condición presente del individuo, sino en su capacidad funcional, hablando de los días útiles en los que puede mantener su independencia funcional. Y obsérvese cómo la enfermedad vascular cerebral y el Alzheimer ocupan los sitios preponderantes en donde hay una repercusión de forma directa en esta capacidad de autonomía funcional. Hoy por hoy reconocemos que esta es una condición que está vinculada a diferentes etnias. Hay elementos génicos y epigénicos que forman parte de este mismo proceso,
Y en todo el mundo la expectativa es que en la medida en que irá aumentando la edad de la población, pues tendremos cada vez mayor cantidad de casos de Alzheimer, considerando que es la demencia de carácter degenerativo más frecuente que puede enfrentar el ser humano. Una gran cantidad de datos e información, muchos de ellos imprecisos, pues ocurren a partir de esta información en todo el mundo. Propuestas, tendencias, dietas, suplementos que circundan muchas veces sin una fundamentación científica apropiada, por lo cual es importante tener las referencias de las rutas y en una perspectiva actualizada de qué es lo nuevo, más que entrar en los detalles moleculares desde una visión de cómo ha transitado el conocimiento en el estudio de las demencias. Probablemente en el curso de la historia, la imagen más clásica de la demencia de Juana de Castilla, en la imagen en el Museo del Prado, que se resiste a aceptar la muerte de su esposo y que hace que tuviera entonces la descripción en la mayor parte de la literatura del concepto de Juana la Loca como tal, como un término impreciso, despectivo, que no alcanzaba a describir totalmente esta condición. La senescencia creativa cuando se convierte o se afecta por el Alzheimer fue claramente dibujada por William Ottermolen, en donde él mismo va presentando los cambios que en el curso de la enfermedad de Alzheimer va traduciéndose en pérdida de habilidades gráficas, en pérdida de habilidades sensitivas y en pérdida de la percepción, de la autopercepción como tal. Esto marca como si fuera un expediente clínico creativo algunos de estos fenómenos de la transición, que son los que explican justamente estas arrugas y estos surcos. Los surcos normales de un cerebro adulto y los surcos profundos enmarcados por una pérdida de volumen que denominamos atrofia en la zona de la corteza, pero también en la parte más profunda que denominamos la atrofia subcortical. Nuevos eventos, aun cuando pareciera que todo lo teníamos muy claro, han sido necesarios en grupos de consenso para definir bien estos criterios y tener muy puntual la descripción y los alcances para así poder definir lo que son las propuestas de carácter terapéutico. No hay ninguna duda que el Alzheimer, más allá del escenario clínico de la demencia, es un escenario neuropatológico que cada vez estamos comprendiendo con mayor detalle desde el punto de vista estructural. Y es por ello que constantemente estos criterios están en un proceso de revisión para hacer las consideraciones al respecto. Sigue prevaleciendo el cambio en el volumen, el cambio en el metabolismo, la acumulación de estas proteínas anormales y específicamente atrofias en zonas que son relevantes para fines de la memoria, como es el caso del hipocampo, que se encuentran los huecos o los espacios vacíos del hipocampo como una estructura fundamental para el escenario de la memoria. A 100 años, que fue cuando se describió en 2006 el centenario sobre esta condición, aún tenemos muchos elementos que seguir discutiendo, sobre todo a la luz de la tecnología contemporánea y de los biomarcadores y de la biología molecular y de la información que tenemos a partir de los genes. Cada vez tenemos más elementos para fortalecer la teoría génica del Alzheimer, especialmente en aquellos casos que tienen un componente familiar, no tanto en los casos que se tipifican como esporádicos o aislados. Y esta expresión también ha transitado hacia la neurodegeneración, cambios de origen microcirculatorio que afectan la reserva cognitiva y pueden dar lugar a esta neurodegeneración a tal grado que recientemente ha sido publicado todos los elementos que están vinculados con el proceso neurodegenerativo, donde hay inflamación, muerte neuronal por distintos mecanismos,
acumulación de estas proteínas a las cuales nos referíamos, alteraciones en los procesos de comunicación sináptica, alteración en la energía, en la estructura de la neurona, alteraciones génicas como tal, mutaciones, y todos estos elementos en conjunto con la acumulación de estas proteínas que se encuentran aquí señaladas, pues no solamente son el sello que da identidad a la enfermedad de Alzheimer, sino que son también un elemento propio de cómo podemos identificarla a través de marcadores que de forma anticipada o de forma preclínica, es decir, aún antes de que se manifiesten los síntomas francos de deterioro cognitivo, puedan ser orientadores al respecto. Esta imagen de las redes del hipocampo, de los dibujos de don Santiago Ramón y Cajal, que mereció una portada en el Lancet, da cuenta de que no solamente el hipocampo se encuentra involucrado, sino diferentes componentes topográficos e incluso de carácter microscópico, como es el caso de los cuerpos de Lewy, en donde se vincula a trastornos también desde el punto de vista extrapiramidal, que hay una propuesta para que ya no se llame extrapiramidal, pero lo sitúa en el complejo Parkinson-demencia, que es una condición que viene como en conjunto, además de otras expresiones que según la topografía donde ocurre pueda también vincularse con el riesgo de expresión de Alzheimer. Puede ser que todavía los genes neandertales que poseemos en nuestra estructura biológica tengan algún vínculo con esta consideración, o lo que ya había sido estudiado, como en los individuos que tienen síndrome de Down existe una mayor evidencia de casos de Alzheimer. Hay una correlación de semejanzas desde el punto de vista génico que puede hacer que haya características comunes. Estos biomarcadores son relativamente recientes, apenas hace todavía un par de meses, y hace un mes sigue habiendo publicaciones de cómo puede predecirse a través de una muestra en la sangre este tipo de marcadores y cómo algunos de ellos, hablando de estas proteínas alfa y beta, además de la proteína tau, desde 19 años antes que en síntomas pueden estar presentes como un biomarcador, de acuerdo a estudios recientes. Los estudios con emisión de positrones ya no solo nos permiten tener una idea de la estructura, sino del comportamiento acumulativo de estas proteínas en algunos sitios específicos, que puede ser de utilidad para identificar las variantes de los distintos tipos de demencias neurodegenerativas, pero también para identificar las condiciones pronósticas. Este es una publicación muy reciente que habla justamente de cómo estas proteínas beta amiloides son las que pueden permanecer por mucho más tiempo detectables en el organismo, aún antes de que haya manifestaciones clínicas. Lo mismo, estos depósitos pueden también vincularse a los cambios degenerativos de la circulación. No hay que olvidar que la segunda causa de un proceso demencial en nuestro entorno es lo que denominamos la multiinfartos, a la que se vincula a estos cambios degenerativos de tipo microcirculatorio, en los cuales también se va identificando pues estos puntos blancos que usualmente describen algunos radiólogos como infartos lacunares, pero que son zonas de degeneración de la sustancia blanca con adelgazamiento de la corteza cerebral. De nuevo, los surcos se hacen más evidentes, derivados de un origen de carácter circulatorio de lo que se ha denominado la enfermedad de pequeños vasos, y que da una serie de manifestaciones también clínicas muy parecidas al Alzheimer, pero que tiene un origen degenerativo disparado por este tipo de cambios en la circulación. Se caracteriza por estas manchas blancas, además de que hay una disminución en el volumen de la corteza cerebral, como ustedes lo están notando. Bajo estas condiciones también tendríamos que hablar si es una infección la que activa o dispara todos estos procesos. Esto se empezó a reconocer más puntualmente con el síndrome post-COVID, que se caracterizaba por estos cambios cognitivos después de haber tenido la infección, no solamente por los efectos neurotróficos directos
de algunos coronavirus, sino también por los cambios microcirculatorios que daban lugar a estas afectaciones en la memoria. Y cada uno de estos elementos incluso ha sido analizado como una transmisión de algunas partículas virales que se han denominado como priones, que pueden dar de forma anecdótica hasta la fecha la posibilidad de que se pueda transmitir este tipo de proteínas cuando se toman muestras de cadáver para hacer un implante de un tejido, en este caso para la glándula hipófisis. La parte metabólica también ha sido estudiada, si se vincula como una alteración en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral y cómo la disminución de algunos fármacos que regulan esta capacidad de control metabólico pueden hacer que se aparezca más tempranamente los síntomas de demencia, para llegar a la parte de la narrativa histórica, social, o la perspectiva que se relaciona directamente con la calidad de vida y con la autonomía funcional. En esta imagen se identifica lo que hemos denominado el proceso de envejecimiento y la capacidad de autonomía en condiciones óptimas. A pesar de estar en la tercera edad, la persona puede aspirar a mantener la independencia y a prevenir esta discapacidad. Pero en el escenario de la expresión neurodegenerativa, de las comorbilidades asociadas cuando éstas no son debidamente atendidas, este rango de funcionalidad decae, y es lo que contribuye a que en una etapa más temprana la discapacidad aparezca y las medidas de control vayan siendo menos eficientes. Por ello, la parte preventiva resultará fundamental en la salud individual, pero también en una visión colectiva, porque se trata que a partir del concepto de plasticidad neuronal o plasticidad cerebral, podamos no solamente mantener una reserva cognitiva apropiada, que es la que se vincula con la educación y el conocimiento y el entrenamiento del cerebro en términos de memoria, sino que también podrá contribuir a mantener por más largo tiempo habilidades de compensación funcional cuando el Alzheimer llegue y toque a la puerta. Una serie de herramientas estratégicas de carácter cognitivo representan lo que se denomina la rehabilitación cognitiva. No vamos a entrar en detalles, es una perspectiva panorámica solo para darnos cuenta de que existen muchas estrategias que podemos vincular a preservar nuestras habilidades y nuestra independencia funcional, y que forman parte de esta visión de la tercera edad saludable. En un estudio que ha sido publicado en medios de divulgación científica, han identificado cuáles eran las características de la longevidad, pero de la longevidad funcional, e identificaron que condiciones como la dieta, condiciones de sus creencias respetuosas de los otros y del entorno ambiental, la forma en que se vinculan socialmente o lo que comparten todos estos grupos, eran justamente el vivir bajo condiciones de una cultura de estilos de vida saludables. De tal manera que el control de la diabetes, de la hipertensión, de las dislipidemias, pues ya es una contribución a la prevención de una demencia. Y viéndolo en esa perspectiva, las grandes instituciones en salud pública han considerado ya acciones específicas en un plan global para el manejo de las demencias a futuro, aspirando a lo que se denomina la década del envejecimiento saludable, en donde las premisas fundamentales siguen siendo la independencia funcional, la autonomía, la calidad de vida, y aquí habría que agregar el concepto también de dignidad en esta etapa del final del ciclo de la vida. Un ejemplo final para ilustrar sobre el rol que tiene la plasticidad en términos de desarrollo de habilidades es qué tanta extensión de corteza cerebral tiene el caso de un niño que desde la etapa materna escucha música, comparada con alguien que no toca instrumentos, que no tiene el gusto por la música. Es decir, por fortuna el cerebro puede moldearse aún desde las etapas muy tempranas. Y esta es una perspectiva que nos podría hablar de cómo la reserva cognitiva puede reconfigurar este escenario de las redes neuronales,
de los surcos que nos dan identidad y que nos permiten comunicarnos con nosotros, antes de que la historia pues nos lleve a considerar el cerebro ante la embestida de la tecnología, la época digital, la inteligencia artificial, antes de que nos lleve a considerar el cerebro como un remanente en la historia. Es importante plantearlo en términos legos, pero también en términos de cómo podemos transmitir este mensaje hacia la comunidad. La comunidad científica también tenemos una responsabilidad de comunicarnos con la sociedad, decirles lo que está pasando y cómo pueden de manera preventiva mejorar las estrategias hacia su salud. Este es un referente a propósito de un texto que no es un texto para profesionales, es un texto para las familias, para entender qué es lo que está ocurriendo cuando hay algún familiar que está cursando con deterioro cognitivo, y a través de esta narrativa accesible poder entender la visión de esta nueva panorámica a la que aspiramos de la calidad funcional en los adultos mayores. Tal como lo describió García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Yo les agradezco mucho el favor de su atención, la invitación al doctor Celso Ramos y a la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública por este espacio, y quedo a su disposición para la retroalimentación y los comentarios con los cuales ustedes deseen participar. Muchas gracias.